Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola. andan? A ver cuántos tenemos. Tenemos poquitos. 8:15. Si quieren vayan poniendo presente en el chat. Muy bien, Eugenia. Antes de que lo pregunte ya lo hizo. Muy bien, Eugenia. Bueno, mientras esperamos 3 o 4 minutos a que se conecte el resto, ¿cómo vienen? Cuéntenme. ¿Les viene pareciendo fácil la segunda parte o no? Roseli, Julieta y Martín, que los tengo a los tres arriba, los tres se rieron y los tres con brazos en jarras. Sospecho que es un no viene siendo fácil. Creo que no viene siendo esta fácil, vez, es un montón. Sabemos que es oral de entrada, nos estamos preparando de antemano. Otra vez como Bueno, que bien, es verdad. Fue de imprevisto y es diferente. Sí, la realidad es, creo que se los comentábamos en la primera parte, nosotros tampoco sabemos bien qué modalidad utilizar porque calculen que al principio del cuatrimestre, en teoría, el examen iba a ser presencial. Y después, bueno, por las condiciones sanitarias fue variando y terminamos tomando en forma oral por Zoom. Sí les anticipo que el segundo parcial seguramente sea oral. Casi les diría imposible que sea escrito porque la modalidad dentro de todo funcionó bastante bien, salvo un par de chicos que tuvieron problemas de conexión y uno de los docentes. En general fue bastante satisfactoria la forma de evaluar, así que no creo que la modifiquemos para la segunda parte. No obstante, dejo abierta la puerta porque no lo sé, pero no creo, calculo que va a seguir siendo oral. Pero esta segunda parte es bastante más larga que la primera. No, yo siempre le digo lo mismo, procesal civil no es una materia compleja de entender. Lo que sí es larga. Pero no es algo que uno lee y diga, ¿qué es esto? No se entiende nada y lo tenga que releer varias veces. Se entiende la primera vez, el tema es que cuando uno va acumulando la cantidad de unidades, se empiezan a entremezclar los conceptos o uno suele olvidar alguno. Pero no es una materia difícil de entender, a mi juicio por lo menos. Respecto También a la fecha parcial es la que está fijada por el set, la que se ve ahí. La verdad no sé cuándo es el parcial. Si me dicen ustedes, creo que es en julio, pero no tengo idea. ¿El 8 era por ahí? 8 de julio. El 8, sí. La verdad que no suelo nunca acordarme cuándo son las fechas de los parciales. Y menos ahora que estoy empezando a dar clases en otra facultad más, así que tengo un mareo con la cantidad de exámenes y de trabajos prácticos y todas esas cosas que no lo sé. Pero bueno, si es el 8 de julio, falta casi un mes. Así que estamos bien, estamos con tiempo. Conmigo en principio tenemos esta clase, la que viene, y una más fijada, que si logro terminar entre esta clase y la que viene, la última les voy a hacer un repaso general de todo lo que di con las cuestiones centrales, porque entiendo el juicio ejecutivo es como un compartimento muy diferente a todo el resto que ven en la materia, entonces suele suscitar errores al momento de contestar las preguntas, perdón. Así que, en principio, esta semana y la que viene, sí o sí, tengo que completar las unidades y tengo una más. Creo que todos dan 4 clases y yo doy 5. Así que bueno. Bueno, ¿alguna duda sobre los temas vistos hasta ahora? Si no, seguimos. Yo creo que me voy a quedar con el punto número 5 de la unidad pasada, con la preparación de la vía ejecutiva, me parece que tenía que comenzar hoy. A ver, sí. ¿Alguna duda de la clase pasada? Les prometo que hoy no va a haber ruidos de mi niña, porque no está, así que hoy no debería tener ese problema. Puede ser que surjan otros de conectividad o lo que sea, pero por lo menos mi niña de fondo no va a estar reclamando al padre, así que debería ser más tranquilo hoy. Bueno, veo que no hay preguntas, en el chat tampoco, así que vamos a dar comienzo. Bueno, la semana pasada, una de las cuestiones que les expliqué, que les intenté explicar, mejor dicho, era dentro de las clasificaciones de los títulos ejecutivos, de acuerdo a su autosuficiencia, dividíamos a los títulos en título ejecutivo completo o incompleto. Título ejecutivo completo son aquellos en los cuales, siempre que contengan, recuerden el artículo 518, que es una obligación de dar sumas de dinero líquido, fácilmente liquidable y exigible, siempre y cuando fuera alguno de los enumerados en el artículo 521, 522 o en alguna ley que prevea la vía ejecutiva, por ejemplo, la ley de tarjeta de crédito, siempre que se encuadre en alguno de esos artículos, de esos supuestos, y cumpla con el artículo 518 que les decía recién, se consideran títulos completos, es decir, quedaría expedita la vía ejecutiva, quedaría en condiciones el juez de intimar de pago al ejecutado. Como contrapartida, existen títulos que llaman incompletos, que contienen una obligación de dar sumas de dinero, pero le falta algún recaudo que los integre como los perfeccione para habilitar la vía ejecutiva.
¿Cuándo uno debe preparar la vía ejecutiva? Son los enumerados en el artículo 523 del Código Procesal. Ay, perdón, porque me saltó una alarma arriba. Primer supuesto de preparación de la vía ejecutiva, es decir, que se debe realizar una diligencia en forma previa para integrar, complementar el título y poder intimar de pago al ejecutado. La primera es para el reconocimiento de los documentos, de los llamados documentos privados. ¿Qué quiere decir esto? Son documentos que contienen una obligación de dar sumas de dinero, pero que se encuentran suscritos en un instrumento que no tiene firma certificada ni está en instrumento público. Por ende, ¿qué es lo que se debe hacer aquí, previo a que quede expedita la vía ejecutiva, es decir, a que se pueda intimar de pago a la contraparte? Lo tienen que citar en forma previa al ejecutado para que reconozca la firma inserta en el instrumento que a la postre el ejecutante quiere hacer valer en un juicio ejecutivo. Entonces, primer supuesto en el cual se debe preparar la vía ejecutiva, cuando existe un documento, un instrumento privado, que no tenga la firma certificada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo opera esto? Yo recién les decía que es una citación. Ojo con confundir, no es un traslado, es una citación. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque cuando ustedes les corren un traslado, les empieza a computarse un plazo para que ustedes lo contesten y ejerzan su defensa sobre una cuestión. En este caso no es para eso, es citación. ¿Por qué? Porque se lo cita, valga la redundancia, al ejecutado, al solo efecto que diga la firma es mía, no es mía, nada más. Todo el elenco de defensas que él considere pertinentes las tendrá que hacer valer luego de que quede preparada la vía ejecutiva cuando pueda ejercer su derecho a defensa. ¿Bien? Por ende, la primera cuestión que tienen que saber es una citación, no es un traslado. ¿Bien? Esta citación, para que reconozca o desconozca la firma, se materializa por cédula. Bien, el juez le libra una cédula al ejecutado. Esa cédula indefectiblemente se debe diligenciar en el domicilio real del ejecutado. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque muchas veces en los títulos uno constituye un domicilio. A todos los efectos, en los contratos de locación, por ejemplo, dicen a todos los efectos legales se constituye domicilio en X lugar. Bueno, para preparar la vía, para citarlo a reconocer el contrato, no se utiliza ese domicilio constituido contractualmente. Se utiliza el domicilio real. Se lo tiene que citar a su domicilio real. Después, para futuras notificaciones, sí se puede utilizar la que está inserta en el documento. Bien, entonces, les reitero. Si fuera un documento, un instrumento privado, que no tenga firma certificada, se lo cita por cédula en su domicilio real al ejecutado para que en el plazo de 5 días, reconozca o desconozca esa firma. No se fija una audiencia para un día específico o una hora específica, se le da un margen de 5 días. Le llega la cédula en formato papel, a partir del día hábil siguiente ustedes ejecutados tienen 5 días para presentarse en el juzgado, obviamente en el horario de tribunales, es decir, de 8 a 14, provincia de Buenos Aires, para reconocer o desconocer la firma inserta en el instrumento. ¿Pueden? No tengo ganas de ir hasta el juzgado. ¿Pueden enviar un escrito por intermedio de un abogado? ¿O pueden mandar a su apoderado? No. Es un acto personalísimo. Sí o sí se tiene que presentar el ejecutado y reconocer o desconocer. ¿Bien? La única excepción a comparecer a este reconocimiento de firma es si habita a más de 300 kilómetros de la sede del juzgado donde se va a ejecutar la obligación, en cuyo caso se hace vía oficio, como ya viene en la primera parte, se libra oficio al juez del domicilio real, obviamente, del ejecutado, y él va a ser el que lo cite a reconocer o desconocer la firma, y luego restituye el oficio. Pero si no, tiene la obligación de comparecer a la sede del juzgado. Si no comparece sin justa causa, se lo tiene como reconocido en forma ficta, y queda preparada la vía ejecutiva, y ya podemos dar comienzo al juicio ejecutivo propiamente dicho. El problema es cuando, bueno, perdón, voy a hacer una referencia más. Si se presenta y reconoce, recién les dije que quedaría expedita la vía ejecutiva. Pero ojo, dos salvedades. Primero, ese reconocimiento de la firma en el instrumento privado no implica que quede constituido en mora. ¿Qué quiere decir? Que si la mora no operaba en forma automática, esta citación de reconocer la firma no lo constituye en mora. ¿Bien? Todavía no quedó constituido en mora. Por ende, podrá alegar alguna defensa de inhabilidad de título diciendo no es exigible, a mí no me constituyeron en mora si es que no era un caso de mora automática, etc. Lo que tienen que saber es que el reconocimiento de la firma no importa la constitución en mora. ¿Por qué? Pues yo no fui intimado de pago todavía. Solamente me citaron para que reconozca o desconozca una firma. ¿Bien?
Pero como no fue intimado de pago, si no era un supuesto de mora automática, esa citación no me constituye en mora. ¿Bien? Entonces, el reconocimiento, primera cuestión, el reconocimiento de la firma no constituye en mora. Segundo, por más que se reconozca la firma, igualmente, el juez va a analizar si ese título ejecutivo es hábil o no. ¿Bien? Actor presenta un instrumento privado sin firma certificada. Se cita al ejecutado para que lo reconozca. ¿Lo reconoce? El juez puede decir después, no, esperen, yo no voy a proveer la vía ejecutiva porque este título igualmente es inhábil. ¿Por qué? Porque la habilidad o inhabilidad del título, además de poder ser planteada por excepción por el ejecutado, el juez la puede analizar de oficio, la debe analizar de oficio, perdón. ¿Bien? Entonces, se lo cita para que dentro del plazo de 5 días reconozca o desconozca la firma inserta en ese instrumento privado. Se hace por cédula en el domicilio real. No se fija una audiencia, es decir, tiene ese plazo de 5 días para comparecer cualquiera de los días hábiles que él considere pertinente, dentro del horario, obviamente, de tribunales. Es un acto personalísimo, es decir, no puede enviar un escrito diciendo reconozco, desconozco, no puede enviar a su apoderado. Tiene que comparecer sí o sí en forma personal, salvo que habite a más de 300 kilómetros del juzgado, en cuyo caso la citación se hará por oficio y lo hará el juez competente del lugar del domicilio real del ejecutado. Una vez citado, dijimos, tiene dos variantes. Reconocimiento, que lo único que hace es dejar expedita la vía ejecutiva, es decir, queda preparado el título, pero no lo constituye en mora, ni tampoco quiere decir que el título sea hábil. El juez puede rechazar in limine la ejecución, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, los supuestos de rechazo in limine, ¿bien? O como contrapartida, puede desconocer la firma y decir, no, la verdad que no es mi firma. Martín, que es muy risueño, dice, no, la verdad, Patricio, vos me demandás por un contrato de locación, esa firma no es mía. Bueno, ¿qué pasa acá? En principio, si desconoce la firma, el título no queda completo, no puede ejecutarse. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el ejecutante si me desconocen? Pero yo sé que es la firma de Martín. Pero él, para molestarme nada más, porque le caigo mal y porque le tomé el parcial y no le gustó cómo lo evalué, me desconoce la firma, solamente para chicanero, porque me detestaba como profesor. Que tendría razón, pero no tendría nada que ver con la obligación que le estoy ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? A pedido del ejecutante, lo que se hace es sortear un pelito calígrafo. Que hará el cuerpo de escritura, como ya lo vieron cómo se hace la pericial en la primera parte, aparte no es un tema que se evalúe, va a cotejar la firma, y acá, obviamente, se abren dos variantes. La primera, que digan, sí, efectivamente, que el perito diga, la firma era de Martín, en cuyo caso, ¿qué previó el legislador? Bueno, la firma era de Martín, queda completado el título, se puede continuar, se puede intimar de pago, pero no se la lleva arriba. ¿Qué es lo que tendrá que abonar Martín? Los gastos de la realización de la pericia, y además se le va a imponer una multa del 30% del monto reclamado. Bien, entonces, si desconoce la firma, a pedido del ejecutante, no de oficio del juez, a pedido del ejecutante se va a designar un perito calígrafo. El código dice de 1 a 3, según el monto reclamado, siempre se designa uno. Se designa perito calígrafo. El perito es el que va a decir si efectivamente era o no la firma del ejecutado. Si determina que la firma era auténtica, es decir, que era del ejecutado, Martín tendrá que cargar con las costas y rogadas por la realización de pericia, es decir, los honorarios del perito, y además se le va a imponer una multa del 30% del monto reclamado. ¿Qué pasa? Que esto es muy interesante. Cuando se lo intime de pago y Martín quiere ejercer sus defensas, es decir, oponer excepciones, que son las defensas previstas para el juicio ejecutivo, sí o sí va a tener que depositar esa suma. Si no, no puede poner excepciones. ¿Bien? Tanto los gastos de la pericia como la multa del 30%. Y ahora bien, ¿qué pasaría si Martín dice, no, bueno, tampoco voy a poner excepciones? Ya le molesté a Pato, tardó un rato largo en poder ejecutarme, no voy a poner excepciones. Bueno, no importa. Cuando se dicte sentencia, se dicta por capital, intereses, gastos, y también se le incorpora esta multa del 30%. Bien, entonces reitero, una vez que se lo cita al ejecutado, puede reconocer o desconocer la firma. Reconocimiento ya dijimos que sucede, queda expedita la vía ejecutiva. Desconocimiento, a pedido del ejecutante se sortea un perito. Azul me dice, en pandemia, ¿cómo se llevó a cabo el reconocimiento de firma? Ahora te lo voy a decir, buena pregunta, ahora te voy a decir cómo hacíamos, Azul. En caso de desconocimiento, a pedido del ejecutante se designa un perito. Si el perito determina que la firma era auténtica, el ejecutado va a tener que cargar con las costas de la realización de esa pericia y además se le va a imponer una multa, que deberá depositar, si quiere, o poner excepciones, y si no pusiera excepciones, se va a integrar al monto de condena, el monto de la sentencia. ¿Podría Martín apelar ese dictamen? Ahí voy a Azul a la pregunta, pero quiero terminar con el tema si después no me olvido. ¿Podría Martín apelar ese dictamen pericial? Porque dice, no, el perito debe haber sido amigo del ejecutante. ¿Está mal? Sí.
Pero esa apelación se va a conceder con efecto diferido, que a esta altura ya tienen que saber que es efecto diferido porque lo dije como 2 veces y ya lo vieron en otra unidad. Así que, ¿quién me va a decir qué es efecto diferido? ¿La apelación concedida con efecto diferido? Uy, qué carita. Tiene que cumplir con la ejecución y después lo resolverá más adelante la Cámara. Se trata en un sí, momento posterior, ¿Cuándo, Luana? cuando se apele la sentencia definitiva, o la de tránsito y Exacto. remate en este caso. Exacto. ¿Qué quiere decir que se concede? Es decir, el perito dijo que la firma era de Martín, era auténtica. Martín, como ejecutado, apeló el dictamen pericial, se concede en relación, porque se acuerdan que libremente, únicamente es cuando se apela la sentencia definitiva de ordinario sumario. O sea, en cuanto a su forma, todos los recursos de apelación, cuando procede, siempre es en relación. Entonces se va a conceder en relación, pero con efecto diferido. ¿Qué quiere decir efecto diferido? Que el tratamiento de este recurso contra el dictamen pericial va a ser analizado por la Cámara una vez que se apele la sentencia de tránsito y remate. Bien, esto es para no dilatar el proceso. Ya me lo dilataste haciéndome tener que pedir prueba pericial caligráfica. No me lo vas a dilatar de vuelta, ahora vas a esperar a que se dicte sentencia y recién ahí, cuando se trate la apelación de la sentencia, van a tratar esta apelación contra el dictamen que determinó que la firma era auténtica. Bien, entonces, si el ejecutado cuestiona el dictamen pericial, puede, sí, dentro de los 5 días, puede deducir recurso de apelación y se concederá con efecto diferido. Como contrapartida, cuestión de sentido común, si el dictamen pericial dijera que la firma es falsa, no es auténtica, el ejecutante puede apelar y se va a conceder con efecto suspensivo. ¿Por qué con efecto suspensivo? Porque en realidad no se puede seguir con el trámite adelante, o sea que no tiene sentido no suspender el cumplimiento de nada, porque en realidad el juicio termina aquí. Si me dicen que la firma no era de Martín, yo no puedo continuar adelante la ejecución. Entonces, si el que apela es el ejecutante, porque el perito dijo que la firma era falsa, la apelación se va a conceder en relación y con efecto suspensivo. Si el que apela es el ejecutado, porque el perito dijo que la firma era auténtica, la apelación se va a conceder en relación y con efecto devolutivo o no suspensivo. ¿Bien? Azul preguntaba en pandemia cómo se llevó a cabo el reconocimiento de firma. Bueno, acá no hubo claramente una regla determinada por corte, entonces cada juzgado hacía lo que le parecía. Muchos juzgados lo que hicieron fue diferir estas cuestiones hasta tanto las condiciones sanitarias permitieran que comparecieran en forma personal, presencial. Bien, se difirió un tiempo y con posterioridad se lo citó y vinieron a reconocer al juzgado. La mayoría, como este es un reconocimiento personal, si querían venir con abogados, el abogado lo hace un despelote, el abogado lo hace vía Teams, que no se utiliza Zoom, se utiliza Microsoft Teams, y la parte comparece en forma presencial. Otros juzgados lo que hacen es hacer así, exhiben en cámara, para que reconozca o desconozca, es decir, se fija por vía Teams, se le da un link al ejecutado, que es el citado, pero se le ponía día y hora. ¿Por qué? Porque no podemos estar 5 días seguidos de 8 a 14 con el Team prendido hasta tanto se decidiera conectar. Bien, entonces había 2 opciones. Lo difirieron para el momento en que fuera presencial, que pudieran acercarse al juzgado. Algunos juzgados dijeron, bueno, se difiere la preparación de la vía ejecutiva hasta tanto se puedan acercar de forma presencial. Y otros lo que hicieron es fijar fecha y hora para que exhibírsela por vía Microsoft Teams y bueno, que el ejecutado reconozca o desconozca, lo cual es bastante polémico porque en realidad el código les prevé 5 días, entonces ¿por qué me tenés que fijar un día determinado? Pero bueno, también hay que ver que en tema de pandemia hemos tenido que amalgamar las normas para que se puedan aplicar. Pero en sí no hubo ninguna, respondiendo a la pregunta de Azul, no hubo ninguna regla determinada por corte de cómo se tenía que llevar a cabo esta citación para el reconocimiento de firma. Cada juzgado va interpretando, cada juez, perdón, va interpretando de acuerdo a lo que considera pertinente por cuestiones sanitarias y también por cuestiones de seguridad, ¿no? Pues no es lo mismo exhibir así que lo vean en vivo y en directo, ¿no? Pero bueno. Seguimos entonces. Segundo supuesto. Consulta. Sí, Luana. Si comparece el citado, reconoce la firma, pero desconoce el contenido del documento, ¿tiene la posibilidad del juicio ordinario posterior o estoy mezclando las cosas? Estás mezclando las cosas, pero es muy no se puede buena discutir la causa. Es muy buena la pregunta, ya la entendí. Es muy buena la pregunta. Efectivamente estás mezclando, pero es muy buena la pregunta. ¿Por qué? La citación solamente es para que reconozca la firma, ¿sí o no? Bien, todo el elenco de defensas, yo ya pagué, la causa de la obligación, por ejemplo, se tienen que discutir en el momento que sea oportuno. Por ejemplo, si yo ya pagué una excepción de pago, lo podré discutir en este juicio ejecutivo cuando me intimen una de las excepciones previstas para el proceso ejecutivo, que lo vamos a ver creo que la clase que viene, porque no vamos a llegar, que son las del 542, es la excepción de pago. Digamos, yo reconozco mi firma, estoy re enojado porque me citan a reconocer y después le voy a enchufar
perdón que hablé mal, le voy a interponer una excepción de pago. Bueno, ¿podría hacerlo ahora acompañando el recibo? No. La citación es solamente para que digas la firma es tuya, sí o no. Punto. Si vos querés deducir una excepción de pago, esperá que te intimen y dentro de los 5 días irás por ese carril. Si querés discutir la causa de la obligación, como decía Luana, bueno, la causa de la obligación no se puede debatir en el marco del proceso ejecutivo, porque le decía la clase pasada que es un estrecho marco defensivo, solamente se pueden ejercer las defensas que prevé el 542 y 543, que es el de nulidad. Tendré que iniciar un proceso de conocimiento posterior, que les decía Luana. Pero entonces, la pregunta fue muy buena porque la citación es solo para que reconozca la firma de este instrumento privado. Si uno quiere ejercer alguna defensa, porque es falso, está tachado, por ejemplo, entonces es falso lo que me reclaman, o es inhábil porque no es exigible, o una excepción de prescripción, o una excepción de pago, cualquiera de las que estén permitidas para proceso ejecutivo, que son las defensas previstas en el 542 o 543, o si fuera una defensa que no está prevista por ahí, que yo debería iniciar un proceso de conocimiento, debería esperar. Acá solamente es para poder completar el título y que se quede expedita la vía ejecutiva. No es para defenderme. Por eso les decía que no es un traslado. Si hubiese sido un traslado, yo sí podría decir lo que decía Luana, de ejercer las defensas que considere pertinentes. Es una citación, al solo efecto de que reconozca o desconozca la firma. ¿Bien? Porque lo que se busca con la preparación de la vía ejecutiva es completar el título. No cuestionar si el título es idóneo o no, si está prescrito, o hubo pago, o hubo remisión, o quita, o lo que sea. ¿Bien? Es solamente perfeccionarlo para que pueda intimarse de pago y el ejecutado se pueda defender. ¿Bien? Entonces, primer supuesto en el cual se debe preparar la vía ejecutiva, instrumento privado que no contenga firma certificada. El segundo supuesto que prevé el 523 es el caso de las ejecuciones de alquileres o arrendamientos. Bien, acá ¿qué es lo que se hace? También se cita por cédula, también para que en el plazo de 5 días, siempre dentro del horario judicial, se presente, y lo que se busca acá es un doble reconocimiento. Recién les decía que era solamente reconocer o desconocer la firma. Bueno, en el caso de ejecución de alquileres, lo que se persigue es que el ejecutado reconozca su carácter de locatario y exhiba el último recibo. Reitero, ¿qué es lo que se persigue cuando se prepara la vía ejecutiva en una ejecución de alquileres? Que el ejecutado reconozca el vínculo, el contrato de locación, y a su vez que exhiba el último recibo de pago del canon locativo. ¿Es obligatorio que el ejecutante acompañe el contrato para que lo reconozca? Conviene, pero no es obligatorio. ¿Bien? Yo, aunque no acompañe el contrato de locación, puedo decir, sí, yo celebré un contrato de locación con Luisina, que se me está durmiendo mientras mueve las hojas, y Luisina no pagó nada. ¿Qué hago? ¿Acompaño el contrato? Podría hacerlo, sí, de hecho conviene, siempre se hace, pero aunque yo no lo hiciera, le podría decir al juez, señor juez, cítela a Luisina para que diga si firmamos un contrato de locación o celebramos, puede ser un contrato verbal, celebramos un contrato de locación y para que siga el último recibo. Bien, entonces, ¿es obligatorio acompañar el contrato? No, aunque siempre se hace. Les reitero entonces, se percibe un doble reconocimiento, que reconozca la condición de locatario y que exhiba el último recibo. Ahora les voy a explicar para qué cada cuestión. Pero hay que hacer una diferencia. Si existe contrato escrito o si no existe contrato escrito, es decir, es un contrato verbal. Si existe contrato escrito, se hizo contrato de locación y se materializó vía escrita, el juez va a distinguir si ese contrato de locación se hizo por instrumento público, por una escritura, o por instrumento privado, pero certificado en las firmas, la citación es al solo efecto de que exhiba el último recibo. ¿Por qué no es para que diga que es locatario? Pregunta fácil. No es de examen. Yo le decía recién que la citación es para que diga si es locatario, el ejecutado, y exhiba el último recibo. ¿Por qué en el caso de que el contrato hubiera sido celebrado por instrumento público o privado con firma certificada, que me diga que es locatario no es necesario? Que las partes están establecidas en el contrato. Porque en realidad la firma queda auténtica ya, porque fue certificada por un escribano. O fue hecho un instrumento público. Entonces la relación locativa ya se presume válida prima facie. Si yo la quisiera cuestionar, tendría que iniciar una repercusión de falsedad. Por eso que en este caso no es doble citación. ¿Por qué? Porque el carácter del locatario no necesito que me lo digas, porque hay un escribano, funcionario público, que ya ha dado fe que es tu firma. ¿Bien? Entonces, si el contrato, reitero, se materializó por escrito, hay que distinguir. Si ese contrato fue hecho por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada, el juez únicamente va a citar al ejecutado para que acompañe el último recibo de pago del alquiler.
Bien, como contrapartida, si hubiese sido un instrumento privado sin firma certificada, se lo cita para el doble reconocimiento, carácter de locatario, y para que exhiba el último recibo. Si se le exhibe el contrato y desconoce la firma, dice yo no soy locatario, y obviamente no acompaña el recibo, pues si lo estaría asumiendo en forma tácita que sí lo es, se procede de la misma forma que le decía recién, es decir, prueba pericial caligráfica, con multa y todo lo que vimos anteriormente. ¿Bien? ¿Bien? El otro supuesto, una cuestión, aunque exhibiera el recibo, igual puede interponer cualquier excepción, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá no hubo traslado. Siempre recuerden eso. Es solamente una citación para reconocer el carácter del locatario y exhibición del último recibo. ¿Bien? Como contrapartida, podría suceder que no hubiera contrato escrito, que hubiera sido un contrato verbal. Yo confiaba en Luisina, ahora Luisina te tengo justo abajo mío, entonces probablemente te moleste toda la clase. A Gonzalo lo tengo a la derecha y a Rosela a la izquierda, así que son los que tienen más candidatos a ser molestados. Si hubiese sido un contrato verbal, es decir, no lo hubiésemos materializado por escrito, la citación obviamente sería doble para que reconozca el carácter del locatario y exhiba el último recibo. Pero el problema aquí es que si desconociera Luisina su carácter de locataria, acá no tengo la posibilidad de producir prueba pericial caligráfica, básicamente por no hay contrato escrito. Entonces aquí, lo que ha dicho el legislador, dice, si no pudiera el ejecutante acreditar en forma sumaria la relación locativa, no procede el juicio ejecutivo y tendremos que iniciar un proceso de conocimiento que es más amplio para poder probar que efectivamente yo le había alquilado a Luisina el inmueble. Bien, entonces, si el contrato hubiera sido verbal, es decir, no hubiera contrato por escrito, se hace la doble citación para que reconozca el carácter de locataria y para que exhiba el recibo. Ahora bien, si la ejecutada desconoce, dice, no, yo no celebré ningún contrato, nada. Aquí, si no lo podemos acreditar en forma sumaria, que yo no creo, la verdad no veo posible acreditarlo, porque no se puede hacer prueba pericial caligráfica y sumariamente, no sé si da con testigos, pero igual tampoco accedería a la vía ejecutiva, no podremos iniciar un juicio ejecutivo y tendremos que iniciar un proceso de conocimiento. Pero ojo, Luisina no se la va a llevar de arriba como creo que Martín en el supuesto que había explicado anteriormente. Si yo, está bien, me daste la vía ejecutiva que era más rápida, bueno, perfecto, inicio el proceso de conocimiento. Ahora, si en el proceso de conocimiento se demuestra que efectivamente había una relación locativa entre ambos, se le va a imponer una multa del 30% al condenarla. ¿Bien? No es que tampoco se las va a llevar de arriba. ¿Estamos? Reitero entonces, ¿qué pasa en ejecución de alquileres? Las citaciones al doble efecto. Reconocer el carácter del locatario y exhibir el último recibo. Si el contrato fue materializado en forma escrita, hay que diferenciar. Si fue hecho en un instrumento público o privado con firma certificada, la citación es al solo efecto de que exhiba el último recibo de alquiler pago. Si fue hecho con un instrumento privado sin certificar la firma, al doble efecto. Que reconozca la condición de locataria y que exhiba el recibo. Si desconociera la firma en el contrato de locación, vamos con el procedimiento de prueba pericial caligráfica, que es el artículo 526 que les expliqué antes. Bien, como contrapartida, si el contrato de alquiler no hubiera sido materializado por escrito, es decir, fuera un contrato verbal, se hace la citación al doble efecto, es decir, para que reconozca o no su condición de locataria y para que exhiba el último recibo. Si desconoce su carácter de locataria, y el ejecutante no lo pudiera probar en forma sumaria, es decir, en forma rápida, quedará rechazada la posibilidad de accionar por vía ejecutiva y tendremos que iniciar un proceso de conocimiento. Y si allí demostramos que efectivamente había un vínculo, un contrato de locación, se le impondrá la multa a Luisina por hacerse la pícara y obligarme a transitar un proceso de conocimiento. Bien. ¿Qué pasaría también si fuera un contrato verbal en el cual me reconocen que soy locataria, pero no exhiben el recibo? O si fuera un contrato escrito y me reconocen el carácter de locatario y tampoco exhiben el recibo, bueno, se intima de pago por el monto que se reclamó en la demanda. Y después demostraremos si efectivamente procedía por eso o no. ¿Bien? Entonces, si se reconoce el carácter de locatario y no se exhibe el recibo, se intima de pago por el monto que reclamó el ejecutante. ¿Bien? ¿Entienden hasta ahora? ¿Y qué pasaría si yo ejecuto el contrato de locación contra los fiadores? Ustedes saben que la ejecución de alquileres puede demandarse al locatario, obviamente, y también se puede demandar a los fiadores, y al locatario no, porque son los que garantizan el pago, que yo pueda cobrar. ¿Hay que preparar la vía ejecutiva? A ver quién me lo razona.
La veo a Claudia, pero Claudia la veo muy chiquita, entonces no me animo a preguntarle, pues no sé ni la expresión facial que está haciendo, pero la veo muy lejos en cámara, y está mirando para otro lado, sino, capaz está mirando televisión, Masterchef, no, Masterchef es más tarde, me parece. Por ahí está viendo un programa más interesante que ver esto. ¿Qué pasaría? Perdón, Claudia, la desconcentré y me desconcentré yo también. ¿Qué pasaría si yo quiero ejecutar los alquileres contra el fiador? ¿Hay que citar igual al deudor, al locatario? Me la voy a anotar para pregunta de examen. Y todos los que no hayan estado en la clase y no ven el 23, somos pocos hoy. No ven el video, no van a contestar. Será depende de lo que diga el contrato, si son solidariamente responsables o si primero hay que recurrir al locatario y después al fiador. Mira, se puede a cualquiera de los dos, dice Marcos. Mira. Una consulta. ¿Puede ser? Daniela, sí. Sí. ¿Puede ser que no pueda citar al fiador? O sea, si lo cita, ¿él puede poner el beneficio de ejecución? ¿O nada que ver? No, eso no es para este momento. Acordate que no se pueden oponer defensas en el momento de la citación. Acá solamente estamos preparando la vía ejecutiva. Estamos complementando el título para poder ejecutarlo. Después, esas cuestiones se tendrán que plantear. Igual tampoco se puede plantear en juicio ejecutivo. Pero esas cuestiones son cuando se intime de pago y se cite para la defensa. Bueno, se las contesto yo. Aún cuando el contrato estuviera en escritura pública o con firma certificada, es decir, ya sabemos que la firma es del locatario, que efectivamente hay contrato válido, ¿yo puedo ejecutar a los fiadores directamente? Sí, pero hay que preparar la vía ejecutiva igual y hay que citar al deudor. ¿Para qué? No para que me reconozca la existencia del contrato, sino para que exhiba el último recibo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el fiador sea liso y llano pagador, es decir, yo le puedo cobrar todo, necesitamos saber cuánto se le va a reclamar. Por ende, reitero, aún cuando se quisiera ejecutar al fiador, a Luisina no, porque sé que no tiene un peso, la voy a ejecutar a Claudia, que sí tiene dinero y por eso salió como fiadora. Bueno, igualmente hay que preparar la vía citándola a Luisina para que me exhiba el último recibo. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina el monto a reclamar. Yo no se los dije a propósito al principio para hacerlos caer en este momento. Las citaciones dobles para reconocer el carácter del locatario y para exhibir el último recibo, ¿por qué? Porque se entiende que si yo acompaño el último comprobante, todos los meses anteriores están pagos. ¿Por qué? Pues si yo te debo enero, febrero, marzo, abril y mayo, es muy poco probable que el ejecutante, que alquiló, te extienda un recibo, te tenga como pago mayo, si vos no pagaste todos los meses anteriores. Entonces, ¿por qué prohíbe el legislador la exhibición del último recibo? Porque a partir de ahí es la suma reclamada. Si yo estoy iniciando una ejecución en junio, la cito vamos a cambiar un poco, a Nazaret, para que me exhiba me acredite, reconozco su condición de locataria y me exhiba su último recibo, y Nazaret me acompaña el último recibo en diciembre, la intimación de pago a ella, la ejecución de los alquileres va a ser por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Se entiende? Entonces, aún cuando se ejecuta el fiador, y el fiador fuera liso, llano pagador, lo que bien decía, principal pagador, como bien decía Claudia, igualmente se debe preparar la vía citando al ejecutado para que exhiba el último recibo. ¿Bien? Por eso es importante la exhibición del último recibo. Porque a partir de ahí en adelante es por el monto, por el cual va a ser intimado de pago. El monto que le va a ser reclamado, exigido en el proceso ejecutivo. ¿Se entiende? Les vuelvo a decir el ejemplo. Si viene la locataria y me acompaña un recibo de noviembre, iniciando ejecución de alquileres ahora en junio, se entiende que ese fue el último mes que pagó y por ende la intimación de pago en el juicio ejecutivo va a proceder por los meses de diciembre, creo que dije noviembre, por diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Se entendió? Ya. O no, quizás Dios que no me tomen esto en el parcial, o sí, se entendió. Vamos a pensar que es la segunda opción, así me quedo contento. Tercer supuesto en el cual debemos preparar la vía ejecutiva, lo que se llama obligaciones a plazo. Dijimos recién. Primer y segundo supuesto, instrumento privado sin firma certificada. Primer supuesto en el cual se debe preparar la vía ejecutiva. Segundo supuesto, cuando se quieran ejecutar créditos devengados por alquileres o arrendamientos. Tercer supuesto es aquellas de lo que llaman obligaciones a plazo. ¿Cuáles son las obligaciones a plazo? Son aquellas obligaciones de dar sumas de dinero. Siempre recuerden, en el juicio ejecutivo, obligación de dar sumas de dinero. Líquido fácilmente liquidable. Si no, no va por vía ejecutiva. Una obligación de hacer no va por vía ejecutiva. Recuerden eso porque eso sí es eliminatorio, ¿eh? El 518 siempre en la cabeza. Estamos en el juicio ejecutivo. Entonces, ¿cuándo será una obligación a plazo? Cuando existe una obligación de dar sumas de dinero
líquido fácilmente liquidable, pero en el título ejecutivo no se previó cuándo se debía cancelar, es decir, deberá el pagaré el día tanto, no se dijo cuándo se debía cancelar. Bueno, el pagaré no, pues un título completo, un contrato de mutuo por instrumento privado, o se dijo que se le daba plazo para cuando el deudor pudiera o estuviera en condiciones de abonar. Bien, entonces, ¿sabemos que hay una obligación de dar sumas de dinero? Sí. ¿Es líquida? Sí, en monto determinado. Pero en el título, se le dio un plazo, digamos, no se fijó un plazo determinado para cuando se debía satisfacer la deuda, cancelar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejecutante aquí? Le pide al juez, señor juez, esta es una obligación a plazo, se dijo que cuando Iván Pizarro mejorara de fortuna o tuviera los medios, y ya los tiene, porque la verdad que en la pandemia, no sé, tiene un laboratorio, entonces le fue 1000 puntos, claramente puede ya cancelar la deuda, así que por favor, cítelo Iván, y fije un plazo dentro del cual me lo va a tener que cancelar la deuda. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez acá? Lo cita por cédula al ejecutado, para que en el plazo de 5 días, lo cita por cédula al ejecutado, para que en el plazo de 5 días alegue únicamente las defensas que tenga en torno al plazo. Es decir, no, mire, señor juez, es verdad, tengo un laboratorio, pero venía con una deuda monstruosa y ni siquiera con este no tengo liquidez, no puedo cancelar esta obligación a plazo, y además, Patricio me había dicho que me lo iba a cobrar recién a partir del 2022. Bien, entonces, la citación aquí no es para que reconozca una firma, como habíamos visto anteriormente, es para que el ejecutado alegue las defensas que estime pertinentes únicamente en torno al plazo. Únicamente en torno al plazo. Todas las restantes defensas, en el marco del proceso ejecutivo, cuando se lo intime de pago, o en el proceso de conocimiento posterior. Las únicas defensas que podrá oponer aquí el ejecutado son las relativas al plazo. Y luego, de evacuado la citación, el juez resuelve, fijando un plazo para que el ejecutado cumpla o rechazando. Si lo rechaza, el código dice sin recurso alguno, pero se entiende que si lo rechaza el ejecutante puede apelar. ¿Bien? El ejecutado no podría apelar la fijación de un plazo. Podría eventualmente después discutir en el marco del juicio ejecutivo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con las obligaciones a plazo? Son aquellas en las cuales no está determinado cuándo se debe cumplir la obligación. Entonces el ejecutante se presenta al juez y pide que se lo cite al demandado, y luego fije un plazo para, dentro del cual el ejecutado tenga que cumplir con esa obligación. Se lo cita por el plazo de 5 días, el ejecutado únicamente puede ejercer sus defensas en torno a ese plazo, no las restantes defensas, y luego el juez resuelve, fijando un plazo o desestimando la preparación de la vía ejecutiva, en cuyo caso el ejecutante, por más que el código diga sin recurso alguno o algo así, puede apelar. ¿Estamos? Patricio, ¿eso sería en el caso del beneficio de litigar sin gasto, puede ser? ¿O no? No. Salvo que se hubiera convenido en el título, salvo que en el instrumento hubiese dicho que era cuando mejora de fortuna, si no. Son obligaciones que se fijan, una deuda, pero decimos que el plazo va a ser cuando el ejecutado estuviera en condiciones de cumplir, pero no tiene nada que ver con fortuna. Yo lo puse como ejemplo para que sea sencillo de entender, pero no tiene nada que ver con beneficio de litigar sin gasto, ni beneficio de gratuidad, ni nada por el estilo. Son obligaciones de dar sumas de dinero en las cuales no está estipulado el plazo para que se cumpla. Entonces lo que se hace es, se pide que judicialmente se fije un plazo, porque si no nunca me va a cancelar la deuda. ¿Bien? Ok, perfecto. Y el cuarto de los supuestos que prevé el 523, en los cuales se debe preparar la vía ejecutiva, son las obligaciones condicionales. Es decir, hay una obligación de dar sumas de dinero, pero para que se pueda exigir, se debe cumplir una prestación o condición determinada. ¿Bien? Por ejemplo, que River salga campeón del mundo otra vez. Algo que hace muchos años que no sucede y no va a suceder en breve, esperemos. Entonces, si sucede eso y River vuelve a ganar la Copa Libertadores y luego gana el Mundial de Clubes a fin de año, se cumple la condición, quedaría integrado el título ejecutivo. U otra condición, no sé, que Alex Canigia gane Masterchef. Esa sería una condición imposible porque creo que renunció. Porque vi todos los portales diciendo que renunció. No lo veo el programa, pero sí leo los diarios. Entonces esa sería una condición imposible. Pero supongamos que no hubiese renunciado y dijimos que Nazaret me va a tener que cancelar esta obligación de dar suma de dinero cuando Alex Canigia gane un concurso de cocina con alto rating. Perfecto, Alex siguió y ganó. Hoy ganó, ¿qué es lo que tendría que iniciar yo? Acompaño el título ejecutivo y acompaño el instrumento público o privado con firma certificada o privado sin firma certificada que acredite que se cumplió esta condición o prestación, que es la que
Alex gane el concurso de cocina. Bien, entonces el título, ¿cómo se integra ahí? Con eso. Si está en un instrumento público o en un instrumento privado con firma certificada, el ejecutante lo que hace es acompaña la demanda, el título, perdón, y acompaña el instrumento que acredita el cumplimiento de la condición. Y el juez será el que determine, resuelve, sin sustanciación, si está o no cumplida. Ahora bien, si hubiese estado en un instrumento privado sin firma certificada, lo que se hace es, se confirma una citación por el plazo de 5 días al ejecutado, quien deberá decir si está o no cumplida la condición. Si la niega, no podemos accionar por vía ejecutiva, tendremos que iniciar un proceso de conocimiento. El caso del concurso de cocina sería muy fácil porque sería de público notorio, pero supongamos que es una condición que no se sabe por los diarios, digamos, no es público y notorio. Si el ejecutado negara el cumplimiento de la condición, no se puede abrir la vía ejecutiva. ¿Estamos? Entonces, el último supuesto de preparación de la vía ejecutiva, ese título incompleto, que necesita de un recaudo extra para perfeccionarlo, para integrarlo, es aquellas obligaciones condicionales, es decir, cuyo cumplimiento, exigibilidad, está sujeta a que se produzca una condición o prestación determinada, por ejemplo, lo que decía el chiste del campeonato de fútbol, o que fulanito gane un concurso de cocina. ¿Cómo acreditaría el cumplimiento de la condición? Acompañando el título y el instrumento del cual surja en forma fehaciente, es decir, instrumento público o privado con firma certificada, que se cumplió la condición, o en el caso de ser un instrumento privado sin firma certificada, que se lo cita el ejecutado para que reconozca o desconozca el cumplimiento de esa condición. Si lo reconoce, queda expedita la vía ejecutiva, es decir, queda completo el título. Si lo desconoce, no se puede accionar por vía ejecutiva. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Uy, pasa el tiempo. El programa dice el caso de la firma por autorización o a ruego. Firma a ruego, ustedes saben que es cuando alguien tiene imposibilidad de firmar. Por ejemplo, me trenzo a golpes con Gonzalo, y Gonzalo me gana. Fíjense, soy un escarbadiente con poca espalda, es obvio que Gonzalo, aparte Gonzalo parece grandote, me gana y me fractura mi mano izquierda, que es mi mano hábil para escribir. ¿Qué es lo que podría hacer yo si luego se verifica que la condición estaba cumplida y multa del 30%? El código no lo prevé. Es buena pregunta, Nazaret. El código no lo prevé, pero yo creo que se podría saber por qué sí o sí aplica una multa, porque el juez tiene facultades para aplicar multa en caso de que las partes litiguen maliciosamente. Así que multa se podría aplicar sí o sí, pero no lo dice expresamente el código. Le decía el ejemplo, caso de firma ruego, ¿sí? Me trenzo a golpes con Gonzalo, creo que dije, me fractura mi mano izquierda, y yo tenía que celebrar, firmarle un pagaré a Rosela. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Conferir una autorización, un mandato. ¿Bien? Le doy un poder a Martín para que firme en mi lugar. ¿Bien? No necesariamente tiene que estar instrumentado, puede ser en forma oral o escrita. Pero en este caso la citación va a diferir. ¿Por qué? Si el poder fue plasmado por instrumento público, por escritura pública, o por instrumento privado con firma certificada, no me van a citar a mi deudor. Lo van a citar a Martín para que diga si ese pagaré fue suscripto en carácter de apoderado de Patricio. ¿Bien? Y acá Martín tendrá doble vía, decir, sí, efectivamente, lo firmé porque Patricio se había peleado con Gonzalo y tiene todos los dedos fracturados, en cuyo caso ahí queda expedita la vía ejecutiva y se acciona ejecutivamente contra mí, o puede decir, no lo firmé en carácter de apoderado, en cuyo caso, si el apoderado niega haber suscrito el título ejecutivo en carácter de apoderado de quien tenía la mano fracturada en este caso, la ejecución va a ir directamente contra él. ¿Por qué? Porque está negando la relación de mandato, la deuda queda asumida en nombre propio, él firmó el pagaré. ¿Se entiende entonces? Reitero, en los casos de firma por autorización o a ruego, hay que distinguir en torno al instrumento en el cual fue plasmada esa autorización. Si fuera un instrumento público o privado con firma certificada, se lo cita al mandatario, al autorizado, quien, si reconoce haberlo suscrito en mi lugar, que despedita la vía ejecutiva, se me va a reclamar, se me va a accionar ejecutivamente contra mí. Si lo desconociera, tendrán que reclamárselo a él. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo firmé y pagaré, pero no dentro del contrato de mandato que me confirió Patricio, sino por una deuda, una obligación que contraje yo, a nombre propio con Rosela. ¿Estamos? Como contrapartida, si fuera un instrumento privado sin firma certificada o directamente no hubiera instrumento escrito, sí me citan a mí, para que reconozca o desconozca la autorización conferida a Martín para suscribir el pagaré en mi lugar. ¿Estamos? Eso es una pavada terminológica, está en el código. Y el último supuesto, último punto que prevé
la unidad número 14, creo que es el último punto, sí, que prevé la unidad número 14, es lo que se llama caducidad de las medidas preparatorias. Porque, ¿qué pasa? Recién les comenté los 4 supuestos del 523, instrumento privado sin firma certificada, ejecución de alquileres o arrendamientos, obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, cumplido ese breve procedimiento, queda expedita la vía ejecutiva, es decir, ya estamos en condiciones de interponer la demanda. ¿Por qué? Porque el título ya está completo. Ahora, ¿qué pasa? El legislador, para evitar el dispendio jurisdiccional de que alguien me haga preparar la vía para después no iniciar un proceso, prevé un plazo en el cual sí o sí hay que interponer la demanda. Es decir, ¿se cumplió con la preparación de la vía ejecutiva? Bueno, el legislador prevé un plazo de 15 días para que yo interponga la demanda. Reitero, tenía un título ejecutivo incompleto, tuve que preparar la vía ejecutiva. Se preparó, dentro de los 15 días, se debe interponer la demanda ejecutiva. Este es un plazo de caducidad automática, es decir, pasan los 15 días, cae de pleno derecho. Si yo vengo al día 25 porque me fui de viaje, digo, bueno, voy a interponer la demanda, tendré que volver a preparar la vía ejecutiva. Caduca de pleno derecho. ¿Bien? ¿Qué más caduca de pleno derecho que ya vieron en la segunda parte? Que si uno no hace algo, no pide algo, caducan de pleno derecho. La inscripción de litis, anotación de litis, en las Eso- medidas cautelares. Eso La es. reinscripción. Las medidas cautelares caducan de pleno derecho. La anotación de litis es un tipo de medida cautelar, hay muchas, embargo, inhibición, hay un montón. ¿Bien? Esas caducan de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que si uno, dentro de los 180 días previos a que venza, o caduque, perdón, mejor dicho, la medida cautelar no pide la reinscripción, ¡pum! Y eso puede traer un gran perjuicio, porque ustedes saben que rige el principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Yo tengo un embargo, caduca, y lo vuelvo a escribir, va a ir abajo. Si hubo embargos posteriores, va a quedar abajo en la cola, salvo que tenga privilegio, bueno, pero no importa. Bien, entonces, al igual que las medidas cautelares, las medidas preparatorias, las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva, también caducan de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que una vez preparada la vía, una vez completado el título, el ejecutante indefectiblemente tiene que dentro de los 15 días, interponer la demanda ejecutiva. Si no lo hiciere, caducan de pleno derecho, tendrá que volver, si quisiera seguir adelante con la acción ejecutiva, tendrá que volver a preparar la vía. Sí, lo que difiere es el momento a partir del cual se comienza a computar este plazo de 15 días. ¿Por qué? Porque si el reconocimiento del ejecutado fue expreso, me citaron para que diga si la firma inserta en este instrumento privado era mía o no, yo ejecutado lo reconozco en forma expresa, el plazo para el ejecutante para interponer la demanda empieza a correr el día hábil posterior a ese reconocimiento expreso manifestado por el ejecutado. Como contrapartida, si el reconocimiento fuera ficto, es decir, si el ejecutado no vino, o si vino y se negó a contestar o contestó con evasivas, en ese caso, el plazo va a empezar a computarse desde la resolución del juez, en lo cual lo tuvo por reconocido en forma ficta. Es decir, yo lo cito para el reconocimiento, la cito a Eugenia para que venga a reconocer la firma. Eugenia no viene dentro del plazo de 5 días. Transcurrido el plazo vencido, el juez tiene que dictar una resolución, una providencia simple, en la cual dice, no habiendo comparecido Eugenia Peluso, a pesar de haber sido debidamente notificada de la citación, se hace efectivo el apercibimiento y se la tiene por reconocida en forma ficta del instrumento durante hoja tanto o acompañado con fecha tanto. A partir de esa notificación, el reconocimiento ficto empieza a correr el plazo de 15 días. Y algo que yo siempre, esto es más una cuestión de consejo profesional, siempre que me ha tocado en esta unidad lo digo, por más que obviamente no se evalúa, ustedes si tienen que iniciar un proceso ejecutivo en algún título que sea incompleto, es decir, que tengan que preparar la vía, no inicien únicamente la preparación de la vía ejecutiva y luego, una vez que esté completa, esto no lo tenés para que lo sepan, y no inicien después la demanda, háganlo todo en el mismo escrito. ¿Qué quiero decir? Voy a ejecutar alquileres. ¿Qué es lo que hago? El objeto pongo, se presenta, prepara vía ejecutiva, punto y seguido, cumplido, se intime de pago. Y lo que hago es, luego de presentarme obviamente, en el primer punto digo, bueno, este es un título incompleto, por favor cítela a Luisina para que se presente y reconozca el contrato y exhiba el último recibo. Bien. Punto número 2, digo, cumplido con esta diligencia, intime de pago. ¿Para qué me sirve esto? Para evitar que me corra este plazo de 15 días que les decía recién de caducidad. Porque ¿qué es lo que va a hacer el juez? Una vez que tenga por preparar la vía ejecutiva con el reconocimiento expreso o tácito
de Luisina inmediatamente va a intimar de pago. ¿Por qué? Porque estaba en la demanda. Bien, entonces, ¿cuál es mi consejo? Háganlo todo en el mismo escrito. Si es un título completo, no hay problema, porque la vía ejecutiva queda expedita, no necesitamos perfeccionarlo. Si fuera un título incompleto, háganlo todo junto. En el mismo escrito inicial, punto número 1, que se prepare la vía ejecutiva. Punto número 2, que una vez preparada, es decir, cumplida esta diligencia previa, como ya el título va a estar correctamente integrado, correctamente perfeccionado, intime de pago. De esta manera, se evitan correr el eventual riesgo que les decía de la caducidad, que por preparar la vía ejecutiva y que yo me olvide o pase algo que me impida interponer la demanda en el plazo de 15 días y me caduquen las medidas preparatorias. Porque ¿qué pasa? Si caducan las medidas preparatorias, todas las costas generadas las va a tener que cargar el ejecutante y el abogado, probablemente, según supuesto mala praxis. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando ejerzan, si van a ejecutar un título incompleto, háganlo todo en el mismo escrito. Pongan punto 1 que se prepare la vía ejecutiva y punto número 2 que una vez preparada se dé intime de pago. ¿Bien? De esa forma se garantizan que ese plazo de caducidad de 15 días no les vaya a correr. Terminamos la unidad número 14. ¿Preguntas? Tengo 40 minutos. Vamos. Esto es más fácil. Creo. Unidad número 15. Unidad número 15. Ya tenemos, estamos siempre en juicio ejecutivo, obviamente, ya tenemos o título completo o título incompleto preparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la unidad número 15? Dice, punto número 1, demanda ejecutiva, requisitos. Requisitos, entonces. ¿Qué es lo que primero va a verificar el juez? Lo que les decía recién. Que el título contenga una obligación de dar sumas de dinero líquido, fácilmente liquidable, exigible, artículo 518, que encuadre en alguno, de los títulos ejecutivos contemplados en el Código Procesal, artículos 521, 522, o en alguna legislación especial que prevea la vía ejecutiva, porque recuerden que yo les decía que los títulos ejecutivos, la enumeración no es taxativa, es decir, puede haber leyes que amplíen los títulos ejecutivos, como por ejemplo la ley de tarjeta de crédito. Entonces el juez lo que va a verificar es si el título es completo o si el título es incompleto. Si es incompleto, va a verificar si se preparó la vía ejecutiva. Si no se preparó, ya, no, minutito, previo intimar de pago, deberá prepararse la vía. Si fuera completo o incompleto, pero que ya está preparada la vía ejecutiva, va a analizar los recaudos de la demanda. ¿Qué requisitos tiene la demanda del proceso ejecutivo? En principio se siguen las normas del artículo 330 del Código Procesal. Pero hay una diferencia sustancial con los procesos de conocimiento, que creo que también se las he nombrado tangencialmente en la clase pasada. ¿Qué pasa? En este caso, en el juicio ejecutivo, no es necesario hacer un relato profuso, detallado de los hechos que motivaron al ejecutado a suscribir el pagaré, por ejemplo. Yo no tengo que decir detalladamente, bueno, yo le presté la suma de 100.000 pesos a Rosela porque se quería comprar una pollera, bueno, una pollera cara sería, una pollera en alguna de esas marcas internacionales, una cartera de Louis Vuitton, de Gucci, de Prada, alguna de esas marcas caras. Como Rosela no tiene el dinero, me lo pidió prestado, y a mí que me sobra porque la justicia, el Poder Judicial paga fortunas, dije, si está de 100.000 pesos para mí no es nada, es un vuelto. No se lo presté, pero firmamos un pagaré, Rosela, está todo bien, me caes bien, sos buena alumna, sos simpática, pero por las dudas dejamos un título ejecutivo en el cual quede instrumentada la deuda. ¿Hace falta que yo cuando, bueno, obviamente Rosela no cancela, hace falta que yo haga todo este raconto de hechos en el juicio ejecutivo? No. En el proceso de conocimiento sí tenía que hacerlo, pues se acuerdan que uno tiene que hacer el relato, muy bien Romina, el relato de los hechos circunstanciado, bien detallado, que cuando vieron la unidad número 4 se los tienen que haber explicado. Bueno, en el proceso ejecutivo no es necesario explicar los motivos que llevaron a Rosela a suscribir el título ejecutivo. Lo único que tengo que hacer es señalar que hay un título ejecutivo, hay un pagaré, fue firmado por ella. Punto. Y este pagaré obviamente se encuadra dentro del 521, es uno de los títulos ejecutivos previstos en el 521, y es una obligación de dar sumas de dinero líquido, fácilmente liquidable y exigible porque venció la semana pasada. ¿Bien? Entonces, ¿tengo que hacer un rato los hechos? No. Lo único que tengo que hacer es acompañar obviamente, identificar el título ejecutivo, decir por qué es título ejecutivo, porque encuadra en este artículo, y que cumple con el 518, que a esta altura ya lo tienen que saber muy, pero muy bien, pues lo repetí como 100 veces más o menos. ¿Estamos? Entonces, en principio, los recaudos de la demanda se debe cumplir con el 330, pero a diferencia del proceso de conocimiento, no se debe hacer un relato circunstanciado, profuso, detallado de los hechos que motivaron el libramiento del título ejecutivo. ¿Bien? ¿Qué pasa con la prueba?
¿Qué pasaba con qué decía el artículo 375 en materia de prueba en proceso de conocimiento? Si me dejan tomar agua. ¿Qué pasa con un proceso de conocimiento? Yo inicio un proceso de conocimiento. ¿Qué pasa en torno a la prueba? Artículo 375. Carga de la prueba es por el... A ver, Iván. El que Iván, te alega la escucho. prueba debe probarlo en el proceso de conocimiento. En este caso, no debe probarlo porque es un proceso ejecutivo. No debe probar Claro. los hechos, quiero decir, en realidad. Exactamente. me expresé mal. Sí, no, pero se entendió. En el proceso de conocimiento regía la regla del artículo 375, que era quien alega un hecho, yo digo que Julieta Blanco me debe tanta cantidad de sumas de dinero, quien alega el hecho tiene la carga de probarlo. Artículo 35, carga de la prueba. Pesa, en principio, obviamente es algo que exista cargas probatorias dinámicas, bueno, no vamos a extendernos, pero en principio quien alega un hecho tiene la carga de probarlo en un juicio de conocimiento, en un proceso de conocimiento. Como contrapartida, en el proceso ejecutivo, como bien dijo Iván, se presume, el título ejecutivo se presume válido, se presume certero, entonces se invierte la carga de la prueba. El ejecutante lo único que tiene que hacer es acompañar el título ejecutivo y demostrar que es exigible, si es que estaba supeditada a alguna condición, etc. ¿Bien? Será el ejecutado, al momento de ejercer su derecho defensivo, quien deberá probar. Se invierte la carga de la prueba. ¿Bien? El título ejecutivo se presume válido y por ende la carga de probar, que no es válido, o el defecto que contenga, pesa sobre el ejecutado. ¿Bien? Se invierte la carga de la prueba. La carga pesa sobre el ejecutado excepcionante, al deducir excepciones. ¿Bien? Esto es porque el título ejecutivo se autoabastece, entonces se presume que es válido. Forma, dice el programa, forma en cuál se debe deducir la demanda, bueno, por escrito, obviamente acompañando el título. Actualmente ustedes saben que no se inician en formato papel, se hace en formato digital, acompañando el título en PDF, no obstante lo cual, el juez puede, en cualquier momento, previo a la sentencia, exigirles que lo acompañen en formato papel presencial. Pero en principio, actualmente se hace todo vía digital, por el módulo de presentaciones electrónicas, tanto demanda como documental. Bien, entonces forma por escrito, acompañando la documentación en formato digital. ¿Qué es lo que hace el juez? Le llega el título ejecutivo, lo primero que hace es, bueno, lo primero que hace en realidad es ver si están cumplidos los requisitos previsionales y fiscales. Siempre. Eso ya es mecánico. Luego de comprobar que se abonó el bono previsto por la ley 8480, el anticipo previsional de la ley 6716, que está paga la tasa y la sobretasa, que eso nunca se olviden de pagarlo porque va a nuestros bolsillos en abril y en octubre, así que la tasa siempre, no pidan beneficio de tirar sin gastos, páguenla, porque así Patricio tiene plata después para comprarle cosas a su hija. Luego de verificar que se cumplen los requisitos previsionales y fiscales, y analizar que se encuentren también cumplidos los requisitos extrínsecos de admisibilidad, es decir, que sea juez competente, la capacidad de las partes, va a analizar el título ejecutivo, los recaudos intrínsecos. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, ¿procede la vía ejecutiva o no? Procede cuando reúne prima facie los recaudos de 518, 521, 522. ¿Cuándo va a rechazar in limine, es decir, no procede la vía ejecutiva? ¿Cuándo les parece? Repetí 25 millones de veces un artículo y ninguno me lo va a decir. Cuando no se cumple con el 518. A líquida fácilmente liquidable. Muy bien. O, bien, primer supuesto, ¿en cuál va a rechazar in limine? Che, Patricio, todo bien, pero la verdad que procesal mucho no sabías, y el resto del derecho tampoco, porque me estás iniciando por título ejecutivo una obligación de hacer. Y esto, una obligación de hacer, no es una obligación de dar sumas de dinero. Por ende, no cumple con el 518, no es título ejecutivo. No se puede accionar por vía ejecutiva. Entonces, primer supuesto, como bien decía Julieta, creo, que no cumpla, que no se esté ejecutando una obligación de dar sumas de dinero. Segundo supuesto. También, ¿qué le dije yo? 518 y ¿cuál es más? ¿Cuál más? Si no fuese una suma. 21, 22. Bien, Romina. Bien, Romina, que lo que se está ejecutando no sea alguno de los instrumentos que se encuentran en el artículo 521 o 522, es decir, que no se estén ejecutando alquileres, expensas, o un pagaré, o un cheque, es decir, que no se encuentre en la numeración de 521 o 522, o en alguna ley, por ejemplo, la de tarjeta de crédito. Entonces, primer supuesto en lo cual va a rechazar in limine, que no cumpla con el 518, es decir, que no se esté ejecutando, intentando ejecutar, mejor dicho, una obligación de dar suma de dinero. Segundo supuesto, que no encuadre dentro de los casos en los cuales el legislador prevé que sean títulos ejecutivos.
que están en el 521, 522, o en alguna ley especial que reglamente la vía ejecutiva. Estos dos son un sentido común. Por esos dos no va a la vía ejecutiva si no cumple eso. Y el tercero, que el juez siempre en todos los casos proceda a proceso de conocimiento o de ejecución, que no haya legitimación. El juez de oficio debe analizar la legitimación. Por ejemplo, si fue un pagaré que Rosela suscribió en mi favor, no puede venir Máximo y ejecutarlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él no tiene legitimación activa. El pagaré fue a mi favor. ¿Qué hace Máximo? Si no hubo ni endoso ni nada por el estilo. Ni yo fui mandatario. Entonces, lo que el juez, el tercer supuesto en el cual podría rechazar in limine, es que haya falta de legitimación, tanto activa como pasiva, obviamente, ¿no? Activa sería, por ejemplo, que el que trae el pagaré no sea el beneficiario. Pasiva, que contra quien se quiere entablar la ejecución no sea quien lo firmó, el obligado al pago. El pagaré entre Rosela y Patricio, y Patricio se lo ejecuta a Gonzalo. Gonzalo no es legitimado pasivo, el que tiene que ver. La única mala suerte que tuvo es estar a la derecha y a la izquierda de Patricio en el Zoom. Pero no tiene nada que eso no alcanza para que expedite la vía ejecutiva. Entonces, les reitero, ¿cuándo el juez rechazaría in limine? Cuando lo que se intenta ejecutar no sea una obligación de dar suma de dinero líquida, fácilmente liquidable, exigible. Cuando el instrumento acompañado no encuadre dentro de los previstos para el proceso ejecutivo, artículos 521, 522, o dispuesto por alguna ley que prevea la vía ejecutiva. Tercero, cuando el juez note que alguna de las partes carezca de legitimación, puede ser activa o pasiva. ¿Qué pasa? Si el juez rechaza in limine la vía ejecutiva, obviamente el ejecutante va a poder apelar. ¿Con qué forma y con qué efecto se va a conceder esa apelación? En relación y con efecto suspensivo. Excelente, Iván, excelente. Se va a conceder en relación, ¿por qué? Porque es una providencia simple que me causa gravamen irreparable. Se va a conceder en relación. Y con efecto suspensivo, porque obviamente acá no hay ninguna resolución que esté supeditada a cumplimiento o no. Entonces, como me están cortando la posibilidad de acceder a la vía ejecutiva, se concede con efecto suspensivo, que es la regla general. Bien. Ahora bien, el juez Gropo no se dio cuenta de que no había una obligación de dar sumas de dinero líquida fácilmente liquidable e íntimo de pago. ¿Podrá después en la sentencia decir, bueno, no, acá no es una obligación de dar suma de dinero, era para que se tire abajo una medianera? ¿Esto no es por vía ejecutiva rechazar la demanda? ¿O ya precluyó? ¿Puede volver a analizar la idoneidad del título en el momento de la sentencia, juez? Esta pregunta de examen. Eugenia está así. ¿Qué miércoles me está hablando este pibe? Que pasen los 27 minutos que quedan, que tengo ganas de ir a comer. Falta poco. No entendí la pregunta. Reitero, y se la pregunto a Claudia directamente. Dijimos recién que lo que primero hace el juez, bueno, verificar los requisitos fiscales, previsionales, los recaudos extrínsecos de admisibilidad, es decir, si es competente, si las partes son capaces, y luego analiza los requisitos intrínsecos del proceso de la demanda ejecutiva, el título. Puede rechazar in limine, sí, si no cumple con el 518, 521, 522, o si advierte que una de las partes no tiene legitimación. ¿Esa resolución era apelable? Sí, se concede en relación y con efecto suspensivo. Ahora bien, yo no apelé. Perdón, no apelé, no. El juez me dijo si es un título hábil. Y por ende intimó de pago. ¿Va después el juez, al momento de sentenciar, podrá el juez decir, no, este título no es hábil, porque no contiene una obligación de dar sumas de dinero, por ejemplo? ¿O ya precluyó porque en el primer despacho no lo dijo e intimó de pago? Sí, juéguensela, ¿sí o no? Para mí sí, puede. Muy bien, Iván está afilado hoy, ¿eh? Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Sí puede. El examen de admisibilidad el juez lo puede hacer en dos oportunidades. Cuando reciba la demanda, con el título ejecutivo, o al momento de dictar sentencia. ¿Bien? Si se hubiera, por algún motivo, no suele suceder, pero por algún motivo lo hubiera soslayado y hubiera intimado de pago, no importa. En la sentencia de trance y remate, recuerden que en el proceso ejecutivo no hablamos de sentencia definitiva, sino sentencia de trance y remate, podrá declararlo inhábil. ¿Bien? Y además, hay doble examen de admisibilidad, entonces. La demanda y al dictar sentencia. Y además la Cámara, obviamente si alguna de las partes apela, la Cámara también puede hacer el examen de habilidad del título. ¿Bien? Recuerden eso entonces. Está explotando el teléfono. Una pregunta. Pero al Sí. momento de que el juez determine la intimación de pago,
El abogado del ejecutado no debió haber opuesto la excepción de inhabilidad de título. Sí, sí, pero la habilidad del título igual el juez tiene obligación de analizarlo de oficio. Obviamente, seguramente lo que pasa acá, sí, por ejemplo, a ver, vamos a un caso más fácil. Era el pagaré que Rosela había suscrito en mi favor. Rosela sería la ejecutada, Patricio sería el ejecutante. Pero viene Gonzalo con el pagaré, era una clara falta de legitimación activa de Gonzalo porque el pagaré estaba en mi beneficio. Pero la jueza azul, ese día, no sé, había salido hasta tarde la noche anterior, o yo le caía mal, entonces dijo, bueno, fue tan mal profesor que de última que Gonzalo se quedó con la plata de Patricio. Lo tiene como válido el título, como correcta la legitimación, e intima de pago. Me río. Bueno, muy buena la idea de ponerle emoticón azul. Intima de pago. ¿Qué puede suceder? Que el juez al momento de esta sentencia lo verifique. Diga, no, en realidad no tenía legitimación activa Gonzalo, era claramente inhábil. O también puede suceder lo que bien dijo Nazaret, que es lo que seguramente pase, que el ejecutado, cuando se presente, diga, no, este título es inhábil. ¿Por qué? Porque hay falta de legitimación activa. Yo no le debo nada a Gonzalo, se lo debo a Patricio. Entonces, yo lo que explicaba recién es las posibilidades que tiene el juez de analizar de oficio la aptitud ejecutiva del título. No obstante ello, como muy bien dijo Nazaret, podría el ejecutado válidamente interponer la excepción de inhabilidad, sin dudas, sin dudas. Pero aun cuando no lo hiciera, el juez de oficio puede decir, no, bueno, miren, llevaste la sentencia, pero Gonzalo no tiene legitimación activa, el título es inhábil. ¿Estamos? ¿Se entendió? Genial. Bueno, volvemos. Demanda ejecutiva, el juez analizó requisitos previsionales, fiscales, era un título ejecutivo, estaba todo en regla, va a dictar un primer proveído. Cuando habíamos visto proceso de conocimiento, ¿cuál era el primer proveído si la demanda estaba en regla? ¿Qué es lo que hacía el juez? Establece cuál es el tipo de proceso que va a imprimir, si es ordinario, sumario, sumarísimo. Exactamente. Le imprime el tipo de proceso de conocimiento y, como bien decía una de las chicas, corre traslado de la demanda. ¿Bien? Que se notificaba por cédula, ya lo vimos en la primera parte. En el proceso ejecutivo, obviamente no imprime la vía de proceso de conocimiento porque es un juicio ejecutivo, y no se corre traslado de la demanda. Lo que se hace es, se intima de pago. Directamente se intima a pagar. ¿Por qué? Porque lo que yo les había dicho antes, acá no es un proceso de conocimiento en el cual uno tenía que dilucidar sobre la existencia o inexistencia del derecho que alegaba el actor. Acá se presume que el actor tiene un derecho por tener un título ejecutivo. Entonces, directamente, en el primer despacho, se intima de pago. Se lo intima de pago al ejecutado. El código van a ver que dice intimación de pago y embargo. Primer proveído, sí. Sí, Romina, el primer proveído. Obviamente el primer proveído siempre y cuando esté todo en regla, ¿no? Si hubiera algún previamente porque no acompañó los requisitos fiscales o previsionales, el primer proveído va a ser previamente cumpla con tal. Yo le decía, si está todo en regla, se le dice primer despacho cuando ya está todo en regla, por más que quizás no lo sea el primero, porque si que cumplía algún requisito previo, va a haber otros despachos anteriores. Pero cuando se dice primer despacho, es decir, cuando ya la demanda está en condiciones, no corre traslado de la demanda, sino que lo que hace es intimar de pago. El código dice intimación de pago y embargo. En realidad el embargo en el juicio ejecutivo, en este momento, el primer estadio, no es esencial, como si lo era en qué procesos. Que sí o sí tenía que haber un embargo. En el proceso de ejecución de sentencia, ¿no? Excelente, Eugenia. En la ejecución de sentencia, sí o sí tenía que haber un embargo trabado. ¿Por qué? Porque si el demandado no cumplía voluntariamente, yo tenía que tener algún bien que subastar para como su producido cobrar mi crédito. Entonces, cuando yo voy a ejecutar una sentencia en forma forzosa, sí o sí tiene que haber un embargo previo, es condición sine qua non, que les decía la otra vez, es condición esencial. En el caso del proceso ejecutivo, por más que el código diga que si el juez analiza el título y ve que verifica que está todo en regla, dice intimación de pago y embargo, en realidad el embargo es subsidiario. Generalmente se va a pedir, obviamente, porque para poder garantizar mi crédito, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es intimar de pago. ¿Bien? Entonces, el juez intima de pago. ¿Qué es lo que intima? A que abone la suma de capital, y lo que hace es presupuestar, el juez, a ojo, presupuesta una suma que dice para garantizar los intereses, costos y costas. ¿Cómo se hace esto? Normalmente los juzgados lo que hacen es, si se reclaman 100.000 pesos, normalmente los juzgados oscilan en la suma presupuestada es donde el 30 o el 50% de la suma reclamada. Cuando yo era secretario en Juzgado Civil 2 de Azul, con el titular de ese juzgado, el doctor Bionda, que es muy proactivo, habíamos hecho había agarrado, creo que eran 20 procesos ejecutivos testigos,
para, practicando la liquidación después, que ya les voy a explicar lo que es, ver cuánto efectivamente era la suma que tenía que cancelar. Y habíamos calculado que era más o menos un 50%. Entonces, nosotros cuando intimamos de pago, intimamos por la suma de 100.000 pesos, que en el caso que les decía, y una suma del 50.000, ponemos el 50% que es presupuestada para afrontar los gastos del proceso, intereses y gastos del proceso. ¿Bien? Esa suma obviamente puede diferir, porque hoy es a ojo, uno no sabe cuánto va a demorar, pero lo fija el juez en forma discrecional. ¿Bien? Entonces, se intima de pago por el importe reclamado, más la suma que el juez estime correspondiente para afrontar las costas, los gastos y los intereses que demanda el proceso ejecutivo. Normalmente los juzgados fijan entre un 20, un 30 o un 50. Ahora antes siempre era el 20 o el 30%, ahora la mayoría están fijando el 50%, pues se han dado cuenta que el 20 o 30 normalmente no alcanza a cubrir el monto luego, pero bueno, es discrecional. Bien, entonces, se lo intima de pago. ¿Cuáles son los efectos que tiene intimación de pago? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, el primero de los efectos es, si no era un caso de mora automática, o se había cumplido algún acto, por ejemplo el protesto, que ya lo van a ver en derecho cambiario, si el ejecutado no hubiera estado constituido en mora con anterioridad, la intimación de pago lo constituye en mora. Bien, entonces, primer efecto de la intimación de pago, que ahora vamos a ver, se materializa por mandamiento, no por cédula, como veíamos en el proceso de conocimiento. El primer efecto que tiene es constituir en mora al ejecutado, siempre y cuando la obligación no haya sido de mora automática, 886 del Código Civil y Comercial, el viejo 509, si mal no recuerdo, del Código de Vélez, o que hubiese habido cumplido un auto con anterioridad que lo hubiera constituido en mora. Si no, la intimación de pago constituye en mora. El segundo efecto, que tiene intimación de pago es que importa la citación para la defensa. ¿Qué quiere decir? Una vez que uno es intimado, el ejecutado es intimado de pago, a partir de ahí empieza a correr el plazo para que ejerza sus defensas, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, segundo efecto de la intimación de pago, citación, importa la citación al ejecutado para que ejerza sus defensas. Tercer efecto, también es el requerimiento. También es requerimiento al ejecutado para que constituya domicilio. Si no lo hiciere, vamos a ver que se hace efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 41, que ya lo dije antes, y creo que se lo voy a repetir, si no lo dije en la primera parte, ojo, porque la rebeldía no procede en el proceso ejecutivo, solamente para juicio de conocimiento. En el proceso ejecutivo, ya vamos a ver qué es, si no se constituye domicilio, se hace efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 41. No hay rebeldía en el proceso ejecutivo. Ojo con responder mal eso, si les preguntan, ¿eh? La rebeldía es un instituto que está previsto únicamente para los procesos de conocimiento. Y el cuarto efecto que tiene esta intimación de pago sobre el deudor, sobre el ejecutado, es la de lo que se dice convertir el embargo preventivo en ejecutivo. ¿Ya vieron embargo? Sí, lo tienen que haber visto ya a esta altura, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Les explicó la diferencia de tipos de embargo, preventivo, ejecutivo, ejecutorio? Joya. Bueno, entonces, si hubiera sido un embargo preventivo, es decir, antes del proceso ejecutivo, yo inicié un proceso de medidas cautelares porque me enteré que Yara Antonio estaba a punto de vender el auto, inicié una medida cautelar rápida y después hice juicio ejecutivo. Pero hubiese iniciado un pedido de medidas cautelares y hubiese obtenido el embargo, ese embargo se obtiene en carácter de preventivo, que es para asegurar una eventual sentencia de condena favorable. Bueno, una vez iniciado el proceso ejecutivo, si el embargo hubiera sido trabado con anterioridad a la promoción, se convierte en embargo ejecutivo, se llama. ¿Bien? Si yo lo pido directamente en el proceso ejecutivo, directamente sale como embargo ejecutivo. ¿Por qué el legislador hace la diferencia entre preventivo, ejecutivo y ejecutorio? Ya que todos me hacen así como que se los explicaron. ¿Para qué es? ¿Tiene algún fin práctico? ¿Cobra mejor el que tiene embargo ejecutorio que el embargo preventivo? ¿O tiene algún privilegio? ¿Por qué es? Rosela me había hecho así. Es una papa, una pavada que está diciendo este chico. Bueno, o no tan chico, pero... ¿Saben por qué hay diferencia entre embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio? Por publicidad de terceros. ¿Por qué? Cuando es embargo preventivo, como les decía recién, a mí me embargan un auto y yo le iba a comprar el auto a Yara, creo que era. Manuela Capristo le iba a comprar el auto a Yara. Veo un informe y se uparen, tiene un embargo preventivo. ¿Qué me demuestra esto? Que tiene un embargo preventivo. Que
se inició o va a iniciarse un proceso incierto, cuyo resultado es incierto, y alguien se quiere garantizar una eventual sentencia favorable de condena. Por ejemplo, un embargo trabado en un proceso de conocimiento, que tenemos que demostrar la certeza del derecho reclamado, o un embargo pedido antes de que se inicie el juicio ejecutivo. Entonces, cuando el embargo es preventivo, es para asegurar una eventual sentencia favorable de condena. Eso es lo primero que ve un tercero. Cuando el embargo es ejecutivo, ¿qué es lo que ve un tercero? Es un embargo, es igual que el otro, siempre es embargo, ¿eh? No tiene ningún privilegio, nada por el estilo. Pero ¿qué es lo que dice? No, pará, acá no es preventivo. Entonces, ¿qué pasa? O lo pidieron dentro del marco de un proceso ejecutivo, o lo pidieron antes, pero ahora iniciaron la demanda ejecutivo. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá se hace parte de un título ejecutivo que se presume cierto. Entonces, no es como en el juicio de conocimiento que tengo que demostrar que tengo razón o no. En el juicio ejecutivo se presume que el ejecutante tiene razón, porque el título ejecutivo presume cierto. ¿Estamos? Entonces ya va a estar alerta a decir, upa, embargo ejecutivo ya no es lo mismo. Acá ya acompañado de un título, es más probable que Yara pierda el auto. No sé si yo, Manuela, se lo voy a comprar. ¿Y por qué embargo ejecutorio? Porque es un pasito más. El embargo ejecutorio es una vez que ya hay sentencia de condena, si fue un proceso de conocimiento, o de tránsito y remate, si fue un juicio ejecutivo. ¿Por qué se convierte en ejecutorio? Porque ya está en condiciones de ser subastado. Entonces, consejo, si ustedes van a ver un embargo bien que dice ejecutorio, ese bien en cualquier momento lo pierde. Entonces, ¿por qué es la diferencia? En términos prácticos, o teóricos, mejor dicho, el embargo es el mismo. Es el mismo embargo que va modificando el nombre nada más. ¿Pero para qué es esa modificación en la terminología del nombre? Para alertar a terceros en torno a cómo está el derecho que reclamó el embargante. Si es preventivo, todavía tiene que demostrar que tiene razón o no, o si lo pidió ante un juicio ejecutivo, tiene que iniciar la demanda ejecutiva. Bueno, puede ser que no pase nada. Si es embargo ejecutivo, ojo, acá inicia un juicio ejecutivo, tiene un título, ojo. Si es embargo ejecutorio, no solo tiene un título, sino que encima ya hay una sentencia firme. Está a punto de ser subastado. ¿Bien? Entonces es por un tema de publicidad a terceros, para alertar al tercero. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Eso es importante que lo sepan, ¿eh? Pues si no parece el video, ¿por qué se convierten en preventivo, ejecutivo, ejecutorio? Es el mismo embargo, ¿eh? Sigue teniendo el mismo rango de privilegio, pero sí es para alertar al tercero en torno a si, por ejemplo, quiere comprar un bien, en qué condición está. Si está próximo a ser subastado o si todavía tiene que transitar un proceso judicial y tiene que dilucidarse el derecho del actor. ¿Bien? Bueno, entonces les decía, si está la demanda en regla, el juez dicta ese primer proveído, que es lo que se llama intimación de pago. El código dice intimación de pago y embargo. El embargo no es obligatorio en este estadio. Sí es obligatorio e indefectible la intimación de pago. Bien, se intima por capital y por la suma que el juez presupuestúe de oficio para intereses, costos y costas. ¿Qué efecto tiene la intimación de pago que se materializa por mandamiento? Ahora vamos a ver si llego a continuación. Tiene 4 efectos. Constituye en mora al ejecutado, salvo que el ejecutado hubiera estado constituido en mora porque fuera un caso de mora automática o hubiese habido algún acto, como por ejemplo el protesto, que ya lo hubiese constituido en mora. Pero si no, constituye en mora al ejecutado, importa la citación del ejecutado para que ejerza sus defensas a través de las excepciones, y la vamos a ver en la próxima clase. A su vez, importa el requerimiento al ejecutado para constituir domicilio, bajo apercibimiento de hacerle efectivo lo dispuesto por el artículo 41, que también lo vamos a ver a continuación, que es tenerle por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. Y el cuarto, para, en caso de que hubiera un embargo solicitado con anterioridad a la promoción del proceso ejecutivo y que obviamente haya sido considerado con carácter de embargo preventivo, convertir el embargo preventivo en ejecutivo. ¿Estamos? Bien, seguimos. ¿Se puede ampliar la demanda de un proceso ejecutivo? Acá hay que hacer varias distinciones. Primero, si el pedido de ampliación es anterior o posterior al dictado de la sentencia de tránsito y remate. Estoy siguiendo el orden del programa, por eso esto debería estar después, pero bueno, yo siempre trato de seguir el orden porque así lo voy a dar en los titulares. Si el pedido de ampliación fuera anterior al acto de intimación de pago, es decir, todavía el ejecutado no le intimamos de nada, ¿podría el ejecutante modificarla, la demanda, ampliarla? ¿Qué vieron en la primera parte? ¿Hasta cuándo se podía modificar, ampliar una demanda? ¿Qué artículo y qué decía? Que se notificaran demandadas. Hasta que se trabe la litis, artículo 331. Se puede ampliar, modificar la demanda hasta tanto
hasta tanto, se traba la litis, es decir, sea, como bien decía Nazaret, sea notificada fehacientemente el traslado de demanda. Eso decía el 331. Bueno, ese principio también aplica al proceso ejecutivo. Es decir, la demanda puede ser modificada, ampliada, antes de que haya sido intimado de pago el ejecutado. Bien, primer supuesto. ¿Se puede antes de la intimación de pago? Sí, sin dudas, por lo dispuesto por el artículo 331 del Código Procesal, que prevé la posibilidad de ampliar, modificar, antes de que se haya notificado o emplazado al ejecutado en este caso. Ahora, ¿qué pasa? En el proceso ejecutivo, a diferencia del proceso de conocimiento, que ahí quedaba cerrada la puerta, una vez que se trababa la litis, quedaba cerrada la puerta para poder ampliar, en el proceso ejecutivo hay supuestos en los cuales se permite ampliación posterior. Y acá hay que diferenciar. Si el pedido de ampliación es solicitado una vez que haya sido intimado de pago el ejecutado, pero antes de que se dicte la sentencia, en ese interín, la obligación para poder ampliarse tiene que ser una obligación de una obligación periódica o de tracto sucesivo, es decir, una ejecución de expensas que sabemos que todos los meses se va a ir aumentando, o una ejecución de alquileres que sabemos que todos los meses se va a ir devengando nuevos periodos. Para tener que evitarnos iniciar un proceso nuevo, se permite que aún, a pesar de haber sido intimada Daniela Papa por los alquileres adeudados por diciembre, enero, febrero y marzo, yo puedo, aunque la intimé de pago hasta aquí, puedo ampliar por el mayo, junio o los periodos posteriores, siempre que obviamente estén vencidos, porque ahí la duda es exigible. ¿Se puede ampliar? Sí. Pero se puede ampliar siempre que sea, les reitero, una obligación periódica o de tracto sucesivo, expensas, alquileres, o que en el mismo instrumento en el cual se plasmó la deuda, se hubiera indicado que había vencimientos escalonados. Por ejemplo, si era un contrato de mutuo y se decía el 1 de agosto vence este, el 1 de septiembre vence esto, tal. ¿Qué quiere decir? Porque por ahí se garantiza que el demandado ya de antemano sabía que iba a haber vencimientos periódicos, mensuales. ¿Bien? Entonces, ¿podríamos ampliar? Sí, luego un timado de pago, ¿no? Sí, siempre y cuando se tratare. Miren el perro de Luisina, acá, un gato, no sé. Agarra. Bueno, peor es que grite mi hija, así que no te puedo decir nada, pase, te tengo justo en el centro. Entonces, ¿podría ampliar la demanda una vez intimado de pago? Sí, siempre y cuando lo que se está ejecutando sea una obligación periódica o de tracto sucesivo, ejemplo, alquileres, ejecuciones de despensas, o en el mismo título ejecutivo se hubiera indicado que iba a haber vencimientos periódicos. Bien, porque de esa manera ahí voy, Daniela. De esa manera se garantiza que el ejecutado sabía de antemano todo eso, no se lo sorprende. Sí, Daniela, decime. ¿También se van a poder embargar nuevos bienes si el bien que se embargó no satisface el crédito? Vos podés, muy buena pregunta. Eso lo tienen que haber visto cuando vean embargo, pero si no le digo, ¿se pueden embargar tantos bienes como sea necesario para satisfacer el crédito? ¿Bien? Si, por ejemplo, Claudia tiene una deuda conmigo de 10 millones de pesos, ojalá la tuviera Claudia, y ojalá fuera solvente para poder abonármela, yo le podría embargar los 5 autos que tiene de alta gama, o 10, si no fueran necesarios para cubrir el crédito. No hay un límite, no hay un límite. ¿El límite cuál es? El crédito que se ejecuta. Bien, se pueden embargar tantos bienes como sea necesario para satisfacer el crédito. Ahora, ojo, artículo 219, lo tienen que haber visto cuando vieron cautelares, del Código Civil y Comercial, hay algunos bienes que son inembargables. Entonces, esos obviamente no. ¿Cuáles son un ejemplo de bien inembargable? Y, por ejemplo, la ropa, elementos de trabajo. Exacto. Los muebles que usa para vivienda. Los necesarios para la subsistencia o para trabajar, por ejemplo, no sé, si Claudia es programadora o trabaja con sistemas, no le puedo embargar la computadora porque le estaría impidiendo la posibilidad de trabajar. O le embargo una heladera, por ejemplo, eso puedo comer. ¿Bien? O la cerveza, si es un fin de semana, y juega Boca. Entonces, ¿se pueden embargar, volviendo a la pregunta de Daniela, si se pueden embargar tantos bienes como sea necesario para satisfacer el crédito? Siempre y cuando no se trate de los llamados bienes inembargables, artículo 219 del Código Civil y Comercial, que son, por ejemplo, necesarios para la subsistencia o para trabajar, etc. ¿Bien? Pero respondiéndole a Daniela, sí, se pueden embargar cuanto. Es más, muchas veces las deudas que son muy extensas, muy grandes, se embarga más de un bien. Siempre se busca propiedad inmueble, obviamente, o embargo de haberes. Pero sí, eso no hay ningún tipo de limitación. La limitación es que sea un bien embargable. Si es un bien inembargable no se puede por esa limitación que es de orden público porque está en el Código Civil y Comercial. Bueno, volvemos entonces. Ampliación luego de la intimación de pago
antes de la sentencia. ¿Cómo opera? Les dije lo que era una obligación periódica, trato sucesivo, etc. Lo que se hace es, se lo cita por cédula, perdón, del pedido de ampliación se le corre traslado por cédula al ejecutado, por el plazo de 5 días. Le corre traslado al ejecutado por el plazo de 5 días, para que alegue las defensas que tenga en relación a esas deudas nuevas reclamadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si me están demandando una ejecución de alquileres, yo le había iniciado la demanda contra Daniela por diciembre, enero y febrero. Pasó el tiempo, desde que le intimé de pago, todavía no hay sentencia, vencieron, dije diciembre, enero y febrero, vencieron marzo, abril y mayo. El juez lo que va a hacer, le va a correr traslado de este pedido de ampliación por marzo, abril y mayo, le va a correr traslado por el plazo de 5 días. Daniela puede ejercer sus defensas relativas a esos periodos, pero lo que no podría hacer es ejercer defensas que tendría que haber deducido con anterioridad. Por ejemplo, si quisiera decir que el contrato era falso, ya no podría. ¿Por qué? Porque en realidad no son estos periodos nuevos reclamados lo que vos estás cuestionando, sino que estás cuestionando la obligación originaria. Y ustedes saben que uno de los principios procesales es lo que se llama preclusión por consumación. Ya precluyó la posibilidad de cuestionar esto, que era el contrato. Lo que vos podés cuestionar ahora es, pagué, por ejemplo, una excepción de pago. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando se amplía la demanda, se corre traslado por cédula dentro del plazo de 5 días. El ejecutado obviamente puede ejercer su derecho de defensa, pero tienen que ser aquellas defensas relativas a esos periodos. No puede ejercer defensas que debió haber deducido e interpuesto con anterioridad, a una incompetencia, por ejemplo. Ya está. Ya precluyó la posibilidad de decir que el juez era incompetente. Lo tenía que haber dicho antes, cuando se inició la ejecución y te intimaron de pago la primera vez. ¿Bien? ¿Se entiende? En nación, a diferencia de provincia, hay que intimar de pago de vuelta. Hay que intimar de pago. ¿Se permite ampliar? Sí, pero hay que intimar de pago nuevamente. En provincia lo que se hace es se corre este traslado por cédula por el plazo de 5 días para que el demandado ejerza su derecho de defensa. ¿Bien? Y ahora bien, se podría, y esto es lo último que les voy a decir hoy porque no llegamos a lo que quería, pero bueno, estuvimos cerca. Para terminar el tema y seguir la clase que viene, es lo que se llama ampliación luego del dictado de la sentencia de tránsito y remate. ¿Se puede ampliar la demanda ejecutiva después de que exista sentencia? Dijimos recién que antes de intimado de pago, sí, artículo 331, luego de intimado de pago y antes de la sentencia también, siempre que sea una obligación periódica, trato sucesivo, con el traslado que les decía recién. Ahora, ¿qué pasa si ya se dictó la sentencia? Por los periodos de alquileres de enero, febrero y marzo. ¿Podría el ejecutante, dentro de ese proceso que ya tiene sentencia, ampliarla por los nuevos periodos de vengados? Abril, mayo, bueno, junio no, porque estamos transitando, todavía no sería exigible. Sí. Sí se puede. Parece un eslogan político. Pero sí, sí podría ampliarla con posterioridad a la sentencia. ¿Qué es lo que hace? Me río sobre las pavadas, Dios mío. ¿Qué es lo que hace? También se le corre un traslado por el plazo de 5 días por cédula. No se rían porque no me puedo concentrar. Por cédula, y en cuyo caso acá el ejecutado lo que tendrá que hacer es acompañar los recibos que acrediten haber cancelado la obligación con posterioridad a esa sentencia. Bien, entonces, ¿podría? Sí, se puede después de la sentencia. También se corre un traslado por 5 días. Y el ejecutado va a tener que acompañar los recibos que acrediten la extinción de la obligación. Obviamente, se abre una nueva etapa de defensa. Si acompaña recibos, se corre traslado por 5 días al ejecutante, que si los desconoce, hay que hacer una prueba pericial caligráfica. Y lo que no puede hacer el ejecutado, es oponer aquellas defensas dilatorias, como habíamos dicho anteriormente, ejemplo, incompetencia, por ejemplo, o tampoco podría alegar que el título es inhábil o falso. ¿Por qué? Porque es el mismo título que se había ejecutado con anterioridad. Bien, lo que sí podría hacer, bueno, pago, que es lo que les dije recién, alegar excepción de pago, o de quita, espera, remisión, compensación, transacción, alguna que extinga la obligación. Bien, entonces, les reitero, ¿se puede ampliar la demanda de un proceso ejecutivo con posterioridad a la sentencia? Primero, una cosa que me olvidé decir, tiene que ser también una obligación periódica o de trato sucesivo, no una pagaré. Tiene que ser como la que vimos anteriormente, alquileres, expensas, o si en el mismo contrato originario se preveían los distintos vencimientos de la misma obligación. Bien, puede decir, no cae ahí, se corre un traslado por el plazo de 5 días que se notifica por cédula para que exhiban los recibos. ¿Qué defensas podría, además de la excepción de pago, acompañando el recibo, podría poner el ejecutado? Todas aquellas que extinguen la obligación. O, por ejemplo, una quita, una espera, una remisión, transacción,
conciliación, prescripción. Lo que no podría hacer es, por ejemplo, interponer una defensa dilatoria, una incompetencia no, porque ya se tramitó antes, o de una excepción de falsedad, no, porque por el título ya se demostró que era válido el contrato, o inhabilidad, porque ya se demostró que era hábil. Y en nación, al igual que con la ampliación antes de la sentencia, hay que intimar de pago de vuelta. Nación es un poco más burocrático, digamos, por decirlo de alguna manera, el trámite. No se aprovechan los trámites ya realizados, sino que hay que intimar de pago nuevamente. Bueno, son y 46, así que tengo que cortar. La clase que viene vamos a ver cómo se diligencia el mandamiento. Lo que vi sí es muy sencillo porque es práctico. Es como cuando les explicaba un traslado de demanda, cómo era cuando iba el oficial notificador, golpea la puerta. Bueno, es así, pero dentro del proceso ejecutivo que se hace por mandamiento, les voy a explicar las diferentes variantes según quien lo atienda. El tema de qué pasa con las medidas cautelares, cómo son los embargos, si es que se solicitan, bueno, y etcétera. ¿Preguntas? Qué carita. No están entendiendo, no es que termine, por favor, de hablar este chico, me quiere ir a comer. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles que viene. Me ponen en pulgar, así que vamos por finalizar la clase. Chicos, nos vemos la semana que viene, que termine bien la semana y buen fin de también. Chao, gracias. Chau.